Y bueno, el tema del día es literatura infantil, ¿un género universal acaso? Y para ello hemos invitado a la escritora, profesora, pintora y presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, Irene de Delgado. Buenas tardes, Irene, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por esa generosa introducción. Muy cortita, porque cuando yo vi su currículum dije, imposible leer todo esto, pero vamos a empezar con este brevísimo resumen. Irene, nos gustaría saber un poco sobre literatura infantil, pero también un poco sobre cómo entró usted en este mundo de la literatura infantil, porque usted se ha dedicado a muchas disciplinas relacionadas mucho con las letras, con el arte, sí, y con el arte, pero ¿cómo fue que se sintió atraída por esto de la literatura infantil? Claro, déjame explicarte. Cuando yo fui a hacer mis estudios a Europa, hice mis estudios hasta el doctorado en la Universidad de París, me incliné hacia las letras desde un principio. Fui profesora por muchísimos años en la cátedra de literatura francesa, literatura inglesa, con especialidad en Shakespeare, que implica teatro, ¿no? Durante mis estudios jamás pensé que podía dedicarme a la literatura infantil. Sin embargo, al llegar a Panamá, me di cuenta que, comparando con el interés que yo veía entre los niños franceses, en este caso, yo los veía leer en el bus, en el metro, comparé con nuestros niños y yo sentí la necesidad. A mí me gustaba escribir, pero pensé, y tengo algunos libros para adultos que jamás publiqué, porque en ese momento dije, yo no quiero que mis libros se queden para la posteridad en un anaquel, que no se han leído, porque el hábito de la lectura, el interés por la lectura se forma desde la más tierna edad. Claro. Y yo sentí que necesitábamos en nuestro país ese impulso de organización y de motivación, no necesariamente de talento, porque ahora vamos a conversar cómo en Panamá, como en otros países, ha existido y existe la literatura infantil, porque hay talentosos escritores que desde principios del siglo XX nos proporcionaron muy bellas obras, muy adecuadas para los niños. Así es que, sin embargo, se necesitaba ese impulso de organización. Entonces, eso, y bueno, como dice el dicho, tú sabes, Dios los crea y ellos se juntan. Así como nos hemos juntado nosotros, porque quiero decirte que el programa de ustedes es interesantísimo. Gracias. Y yo la sigo permanentemente. Cuando yo llegué de estudiar en París, entré como profesora a la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional. En este interés y recién llegada de Europa, pregunto, bueno, trato de ver qué se está haciendo, qué se puede hacer, y mis colegas me dirigen y digo, yo creo que tú debes conocer una persona. Me dirigen hacia una mujer ejemplar, que desde los años 70 se había dedicado a organizar a los escritores para niños, organizar congresos, en un tiempo en que esto no se estaba haciendo. Claro, no había esa moda que quizás hay ahora, ¿verdad? Definitiva. Entonces yo sí quiero, y en parte el libro que publicamos es para hacerle honor y reconocimiento a esos primeros organizadores, porque quiero decirte que hay algo que no me gusta y que muchas veces se peca muchísimo en este país, quizás en otros, ¿no? No reconocer a nuestros mentores. Y yo creo que eso es un error enorme, porque nada inventamos hoy en día. Claro. Todos venimos y aprendimos de alguien. Entonces, en ese interés yo me encuentro con esta persona y me dice, tienes que conocer a la doctora Joaquina Pereira de Padilla. Me acerco a ella, una mujer excelente, ella ya falleció, escritora, investigadora, y con ella emprendimos unas aventuras increíbles, como organizar el primer Congreso Internacional de Especialistas de Literatura Infantil en los años 80, en plena dictadura, en plena desórdenes callejeros. Claro. Nosotros pedimos la ayuda para hacer este Congreso. Y yo quiero decirte que, aparte del Congreso que hubo para los 500 años, ese ha sido, hasta ahora no ha sido superado
en la forma en que fue organizada, porque se nos permitió un presupuesto para la organización de ese evento, ¿no? Mira, qué fabuloso. Sí, fue fabuloso. Y entonces nosotros, se nos dio un presupuesto, gastamos hasta el último centavo, pero aquí vinieron los expertos más grandes de Europa y de América del Sur. Así es que eso fue interesante. Bueno, ella me condujo en este camino, que fue completamente diferente al que yo inicié. Bueno, relacionado, ¿no? Claro. Relacionado. Pero entonces usted en el principio se dedica más al tema de la organización, el atraer a los escritores, no tanto a escribir. Sí. ¿Escribir vino después? Escribir para niños vino después. Ya. Porque yo sí escribía, pero para adultos. Ajá. Y entonces escribir para niños vino después. Esto es algo que yo sí quisiera decirle. Cuando hablamos de literatura infantil, y es el temor que a veces tenemos, ¿no? No es, como dije yo, la literatura infantil no es una cosa de niños, es una cosa para niños. Así es. Como dijo Vargas Llosa, Vargas Llosa tiene un solo cuento para niños, creo que se llama Fonchito y la Luna, porque se lo pidieron para una colección, etcétera. Él es un escritor reconocido de adultos, laureado, etcétera. Y él dice, no encuentro nada tan difícil para mí como fue escribir para niños. Fue todo un reto. Claro. Entonces yo pienso que es muy productivo cuando tú has tenido el oficio de escribir y tienes esa práctica, bajarte, o no bajarte, más bien elevarte a entender la mentalidad del niño para escribir para ellos. Es un reto enorme. Claro. Claro, y me imagino que no debe ser fácil de cuando tienes ya la costumbre, ya dominas el tema de los personajes, ya dominas el tema del tono, ya dominas las subidas y las bajadas de ritmos de la narración. Ahora hacerlo para niños. Para niños, y yo entiendo lo que dice Vargas Llosa, porque él, bueno, ¿quién mejor que él domina la palabra, el idioma? Pero entonces, para él, ¿cómo escribir para niños? Y ahí está también el papel y los buenos escritores que han salido de las aulas escolares. A principios de siglo los escritores eran maestros. ¿Por qué? Porque tenían ese contacto con los niños. Claro. Y no hay crítico más feroz que un niño. Claro. Un niño tú le das un libro, no le gusta y olvídate que te lo dice. Así es. Un adulto siente la obligación, yo lo voy a leer, es increíble. Así que el mejor crítico es un niño. Así que esa combinación de escritor, de dominar la palabra y de tener el contacto con los niños son dos cosas indispensables. Claro, sí. Claro, sí. Y si tuviéramos que hablar, señora Irene, de cuál fue ese obstáculo, ese primer obstáculo que se encontró cuando decidió empezar a escribir sobre niños, ¿cuál sería o cuáles serían? ¿Cuál sería? Obstáculos, bueno, te voy a decir que el obstáculo que encontramos los escritores para niños es más bien cómo publicar. ¿Cómo publicar? Porque tenemos buenísimos escritores. Mira, nosotros tenemos escritores que forman parte de la academia, sobre todo hay una última generación que me llena de alegría porque son jóvenes que se han interesado por escribir para niños. Pero se necesitan recursos económicos. Así es. Porque muchas veces tú quieres publicar, bueno, yo he traído aquí, bueno, como es radio no lo pueden ver nuestros oyentes, pero los podemos describir. Claro. Así es. Libros que se publican en otros países de una belleza y un formato increíble. Aquí hay unos libros de unos escritores ingleses, que bueno, los ingleses son bárbaros en cuanto a la impresión, porque ellos conjugan el saber escribir para niños con la calidad de la impresión. La calidad de la impresión es el formato, el material, como tú dijiste hace un rato, la letra, los dibujos, la ilustración. Y sabes, si tú vas sumando todo eso, Claro. ¿Cuándo sacas tú el costo? Así que yo diría que lo que escribimos para niños ahora mismo, lo hacemos por placer. Sí, porque otra cosa que antes de irnos al primer corte comercial, Sí. que estábamos la señora Irene y yo aquí hablando en el programa paralelo, le está diciendo que una de las cosas que se ha convertido en obstáculo en este momento es el tema de la tecnología. Así ¿Cómo es. hacer para aprovechar a los niños? Eso lo vamos a hablar en el Un próximo tema bloque. muy importante. ¿Cómo vamos a pelearnos nosotros contra la tecnología para No llamar se la puede. atención de los jóvenes? Ya estamos de vuelta con más de 5 mentes.
Estamos de vuelta en su programa Cinco Mentes, la revista radial que les ofrece 5 razones para escuchar radio de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Ancon. Nuestro tema de hoy, literatura infantil, un género universal. Pues nos acompaña nuestra invitada de lujo, la señora Irene Delgado, escritora, pintora y profesora universitaria. Y la verdad es que nos trae también una gran sorpresa para todos nuestros radioescuchas, que se mantengan durante todo el programa conectados, porque ella nos ha traído 3 libros de su autoría que vamos a para regalar. Los niños o los padres, los que primero llamen, ¿no? Sí, aquí tenemos 3 obras mías. Y sí, les quería decir que la literatura infantil puede hablar de historia, pero contarla con fantasía e imaginación. Uno de los libros veo que dice ahí, cuentos patrióticos. Cuentos patrióticos. Esta es una reinterpretación de la independencia de 1903, vista por un niño del siglo XXI, que por arte de magia puede trasladarse a 1903. Ay, qué bonito. Entonces, sí tiene en cuenta ciertos escenarios históricos, pero dentro de la fantasía. Sí, antes de que sigamos, para que las personas que nos están escuchando, para poder ganarse estos libros, tienen que escribirnos al 6203-7033, repito, 6203-7033, que es el WhatsApp de Radio Ancon. Y bueno, ahí nos dicen, estoy escuchando el programa Cinco Mentes, y los primeros 3 se llevan los libros. Claro que sí. Y el segundo es un libro que para los más pequeños también, Tucutu Flis. Para los niños, cuando uno escribe, a veces hace referencia a los sonidos, les llama mucho la atención. Entonces, este cuento, yo lo cuento usando tambor y flauta. Y está inspirado en una comunidad de nuestra costa pacífica de Chimán, donde hay una comunidad indígena y que vive en la montaña y una comunidad criolla de la costa. Entonces, el tucutú es el tambor africano y el flis flis es la flauta indígena de la comunidad Wonan. Así es que este es un encuentro de 4 niños, 2 de la comunidad afro y 2 de la comunidad indígena. Entonces es una ficción basada en un aspecto cultural, claro, de la diversidad. Y finalmente te cuento una historia, es también la historia novelada en ficción, desde la llegada de Vasco Núñez de Balboa, el descubrimiento de la ruta transísmica hasta la expansión del canal. Así que bueno, estos 3 vamos a dejarlos aquí con ustedes para los oyentes. Muy bien, excelente. Bueno, ahora quisiéramos entrar un poco en el tema de la literatura infantil en Panamá. Usted nos estaba hablando que hay una corriente de nuevos escritores, claro, que viene muy fuerte también, ¿no? Viene muy fuerte. Mira, aquí yo traje unos libros de escritores franceses e ingleses. Hace algún tiempo no encontrábamos libros ni parecidos aquí en cuanto al formato, la presentación, porque si nosotros queremos atraer a un niño a la lectura, tiene que ser con un producto que es mucho más exigente de lo que se hacía antes, mucho color, porque nuestra juventud es muy visual. Entonces, estos libros son una maravilla. Sin embargo, yo debo decir que tenemos nuevos escritores que están haciendo el esfuerzo de publicación. Es un esfuerzo económico, claro, porque publicar con estos formatos, el papel, la impresión, el color, es sumamente costoso. Claro, incluso lleva como dos expresiones artísticas realmente, ¿no? Porque totalmente. Por un lado está la literatura y por otro está la ilustración. Yo te voy a decir, son 3 expresiones artísticas, sí. 3, porque está el escritor, está el que interpreta con la ilustración, que son los dibujos, y está el diseñador gráfico, que ese es otro artista, que va ubicando los dos lenguajes. El lenguaje de la palabra y el lenguaje de la ilustración. Nosotros, por ejemplo, tenemos varias escritoras que acaban de publicar para esta Feria del Libro, y yo quisiera mencionarlas, claro, pues, y sus libros están en las librerías, ¿no? Tenemos a Tere Domínguez, que ha publicado un libro sobre la ballena y otro Chachalaca sobre un pajarito, es decir, hay mucha referencia a la ecología nuestra, a nuestros animales, ¿no? De Panamá. Eso es muy importante, que el niño lea sobre lo que tenemos nosotros aquí, que ellos pueden ver, tocar, eso es importantísimo. Tenemos otra escritora muy joven, Beatriz Lavítola, que también acaba de publicar un libro basado en una metáfora que es muy interesante, muy poética, lo publicó en ambos idiomas, inglés y español.
ajusta tus velas. Ajusta tus velas haciendo referencia a un barquito de vela, que metafóricamente es el niño, cómo uno se adapta al nuevo mundo, ¿no? Así es que ella lo tiene en edición bilingüe. Y estamos hablando aquí de los niños más pequeños. Claro. Surge también otro escritor que hay una diferencia entre los más pequeños y ya los que entran en la edad juvenil. Está Mario Pérez, que acaba de publicar un libro muy interesante, La Copa Fantasma, que trata ya un tema más universal, que no necesariamente se ubica en nuestro país y tiene unas resonancias para la lectura de cualquier lector de Panamá o de donde sea, y se refiere al fútbol mezclado con una situación sobrenatural. Así es que ya ves que y tenemos otra escritora que también presentó un libro de pintar, El Concurso, Katia Malo. Son escritores que han publicado en este momento en la Feria del Libro, que son parte de la academia, porque pintar para los niños es importante, claro, el juego. Y realmente tenemos que hacer una batalla muy grande a los escritores para que el niño busque el libro, porque ahora los niños nada más quieren pantalla. Lo que tú decías, Jennifer, que estábamos hablando, ¿no? Que sí. Es un desafío nuevo es la competencia que hacen los La competencia. Miren, cuando yo llegué acá, digamos en los años 80, dentro de la academia, con la persona que yo les indiqué, Joaquina Pereira de Padilla, hicimos una promoción de llevar cofres de libros a las diferentes escuelas públicas, para que los niños tuvieran su biblioteca. Y nuestra gran preocupación era la competencia que nos tenía la televisión. Claro, imagínate. Claro. Ahora, ¿cuántas pantallas hay? Sí, los niños se enganchan en esa pantalla, que yo no estoy criticando la pantalla como un soporte de una lectura útil, claro, constructiva. Pero lo que pasa es que cuando un padre de familia le da un libro a un niño, tú tienes el control. Tú sabes lo que le estás dando. Sin embargo, con estas pantallas, ¿qué puede uno hacer? Yo no sé, quizás yo no soy una madre tan, ya abuela, ¿no? Tan moderna, pero los chiquillos van. Por ejemplo, yo estuve esta tarde, y quizás les cuento esto porque los padres pueden tener esta misma situación. Estuve con mi nieta, utilizando pantalla, ¿no? Y buscamos, les digo, vamos a leer cuentos importantes. Hans Christian Andersen, los clásicos, Perrault, los hermanos Grimm. Ella se sabe todos esos cuentos, El gato con botas, La caperucita roja, La sirenita, todo ese repertorio que todos sabemos. Muy bien, ella feliz, escuchando, yo le animaba a la lectura, porque es que ahora, si los padres quieren que los hijos lean algo bueno, tienen que quedarse allí, porque los chiquillos le van a cambiar eso a otras cosas que no son nada instructivas ni les proporcionan buenos modelos. No, y además como la pantalla de los celulares y las tablets empiezan a salir la publicidad, empiezan a salir los banners. Claro, entonces ¿cómo se controla eso? ¿Cómo competimos contra eso? ¿Cómo competimos? Los escritores tenemos que hacer un esfuerzo tan grande, que también es un esfuerzo económico, de promoción y mercadeo. Por ejemplo, se dice que los niños jóvenes no leen. Óyeme, y se leen como se leen todo ese Harry Potter, que es totalmente larguísimo, sí. O los Narnia, todas esas sagas. El Señor de los Anillos. Claro, todo, y bueno, cuando son lectores se los devoran. Es la publicidad. Sí. Así es que tenemos que hacer un esfuerzo en ello, los escritores, que tenemos buenos mensajes y obras para ellos. Sí, yo quiero en este momento decirle a todas las personas que están escuchando que si pudieran sentir la energía que la señora Irene nos está dando, cómo le brillan los ojos cuando está hablando de su tema, realmente es una cosa impactante. Y una de las cosas que estábamos hablando antes de empezar el programa era el tema de cómo podemos hacer como sociedad, ¿no? Aquí es un tema de padres y maestros, claro, para intentar ponerle esa semilla al niño de la lectura. Y como usted bien me dijo, puede ser que no les importe, pero años más adelante sembrarle la semilla. ¿Cómo podemos hacer eso? Claro que sí. Ahora, cuando tú dices puede que no les importe, sí, generalmente cuando uno siembra una semilla, como bien lo dices, se siembra en las tempranas edades. Generalmente, ¿qué espera uno?
como escritor o como maestro, como padre, que en la edad adolescente ya empiezan otros intereses en los jóvenes, ellos pierden el interés por la lectura, pero eso regresa y la semilla sembrada permanece allí. En las escuelas yo debería tener alguna conversación con algunos maestros, porque también después de estos años de encierro tengo noticias de que ahora que los niños pequeños han regresado a la escuela, los maestros se encuentran con el gran descubrimiento que no se sabe si es porque estuvieron encerrados en la casa a expensas de estos aparatos, o ¿por qué? Porque tenía que suceder de todas maneras, claro. Pero los niños no quieren coger el libro, sino todo lo quieren en tablet. Digital. Wow. Yo cuando empezó esta revolución de que los niños, hasta los niños rurales, todos tenían que tener acceso a las tablets, a las computadoras, a todas las pantallas, yo dije, oye, pero en la escuela debía haber una restricción, una pantalla, una computadora, que solo tuviera la programación indicada para ellos. Claro. Yo realmente no pensé necesario que el niño tuviera las tablets para llevarlas a la casa y usarlas a discreción, por lo menos no en un primer momento. En una primera etapa de formación. En una primera etapa, hasta que ellos supieran cómo administrarse. Claro. Siempre yo pensé eso. Lo que sí les digo que yo compadezco a los padres de hoy en día, sí. Porque el tiempo que tienen que dedicar para cuidar a los niños, para atenderlos, ya no hay la libertad. Se quejaban algunos expertos de que ya los niños no pueden jugar en la calle, no pueden jugar con los vecinitos, porque todo es peligro, y esa socialización ha hecho mucha falta en estos 2 años. Y ahora nos encontramos con una sociedad muy complicada. ¿Cómo tener a nuestros niños seguros, claro, y a la vez darles libertad? Claro. Esto es un interrogante. Claro, así es. Wow, estamos en temas muy interesantes sobre literatura infantil, sobre el mundo de los libros y los niños y las niñas en Panamá, pero tenemos que ir a un corte comercial, así es que cuando regresemos vamos a ver más temas sobre literatura infantil con nuestra invitada Irene de Delgado, presidenta de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil de Panamá. Regresamos. Ya estamos de vuelta con más de 5 Mentes. Y estamos de regreso en su programa 5 Mentes por Radio Ancon. Hoy el tema es literatura infantil. ¿Se trata de un género universal? Y esta pregunta, vamos a entrar directo a esta pregunta en esta parte del programa con nuestra invitada, que es la señora Irene de Delgado, es presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil, escritora ella misma y profesora también universitaria, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos acá muchos recursos en una sola persona. Gracias, entonces, gracias. Quisiéramos, entrar en ese tema de la literatura infantil como género. Sí. Hay una discusión de si es un género exactamente. o no. Yo sostengo que la literatura infantil sí es un género por sí misma. Esto está justificado en base al recipiente de ese género, que es el niño y el joven. Por mucho tiempo, y todavía algunos piensan que esto es un subgénero de la literatura. Y si nos ubicamos en una aceptación de ciertos argumentos de parte y parte, yo nunca soy extremista en las cosas, sí podemos decir que hay muchos libros que fueron escritos en un principio para adultos y que los niños se apoderaron de ellos, ya sea por sí mismos o a través de sus maestros. Esto sucedió en todas partes del mundo al inicio de la literatura infantil. ¿Ustedes creen que Charles Perrault, el francés, en el siglo XVII, escribe La Caperucita Roja para quién? No era para los niños, porque La Caperucita Roja termina dramáticamente, el lobo se comió a todo el mundo ahí, pero eso fue escrito justamente como una metáfora para advertir a las niñas, a las jóvenes de la corte, que tuvieran cuidado con los lobos feroces, que serían los hombres en ese caso, ¿no? Claro. Así que sí hay una connotación. Por ejemplo, Barba Azul es un cuento atroz, un hombre que va matando a las mujeres, las encierra en los cuartos, y bueno,
Pero estos son cuentos basados en el folclore europeo. Los hermanos Grimm también. Famosísimos, sí. Exacto, esos son los clásicos, pero Disney tomó muchos de estos clásicos y les cambia el final y son cuentos bellísimos, ¿no? Claro. Exacto, entonces la literatura infantil tiene su origen en la literatura oral. En esos primeros cuentos, en esas primeras leyendas que se contaba de boca a boca. Igual sucede en Panamá. En Panamá la literatura infantil tiene dos inicios, ¿no? La literatura infantil reconocida como tal es la literatura que a principios del siglo XX, luego de nuestra independencia, aquellos prohombres de la época, tratando de inculcar en las escuelas ese amor por la patria, etcétera, escribieron o conformaron antologías para que los niños en las escuelas aprendieran el valor de la identidad y el amor a la patria. Entonces, ustedes recuerdan, no sé, son más jóvenes, pero bueno, ¿quién no recitaba, por lo menos en mi generación, unas cosas que nunca se olvidan? Y eso prueba que los niños son más inteligentes de lo que uno quiere reconocerle. Patria, o patria tan pequeña tendida sobre un istmo donde es más claro el cielo. Oye, uno no se le olvida eso nunca. Y yo me lo aprendí en primer grado. Exacto, al Cerro Ancón. Sí. ¿Quién no puede recitar eso? Pero porque lo aprendimos de jóvenes. Claro. Ahora, hoy en día, esos poemas no se consideran escritos directamente para los niños, porque no lo fueron poemas nacionalistas, pero que se usaron en las escuelas. Claro. Después viene la especialización con la psicología infantil, poemas escritos más adecuados para ellos, ¿no? Claro. Pero en Panamá se habla de literatura infantil desde la segunda década del siglo XX. Se reconoce que existe literatura infantil, un poco tardíamente, porque en otros lugares de América Latina tenemos a un José Martí en Cuba, siglo XIX, que escribe La Edad de Oro para niños. José Martí, que es un líder y un prócer, claro, para los cubanos. Claro. Tenemos a Gabriela Mistral, la chilena. Bueno, y así muchísimos otros. Pero bueno, nosotros tenemos también nuestros autores. Tenemos la literatura también oral nuestra, el folclore, las leyendas, los cuentos. Y bueno, nosotros tenemos una gran riqueza en este sentido porque tenemos una diversidad étnica. Claro. Los indígenas tienen sus historias. Oye, y la cucarachita mandinga también. Por supuesto, excelente. La cucarachita mandinga es una historia, una leyenda que corre en toda América. Sí, pero en Venezuela la llaman la cucarachita Martínez, y a otros la llaman la cucarachita Martina. Es decir, cada país le va poniendo el apellido que quiera. Por supuesto. Esa es la característica de la literatura oral y es lo que compartimos los pueblos latinoamericanos. Nuestro folclore, aunque sea a cambio de nombre, pero es nuestro folclore. Claro. Yo les habíamos traído, por ejemplo, ahora yo tengo un proyecto que estamos recogiendo esas leyendas, esas tradiciones que son dirigidas a los niños y en general a la población, ¿no? De los cuentos orales. Ahí tenemos, por ejemplo, en la región nuestra, en Chepo, en Tortí, un señor que recita y se sabe todas estas leyendas. Yo quisiera mencionarlo, Víctor Gutiérrez. Él ha grabado, tiene ese proyecto de grabar todas esas tradiciones de allá, de Tortí, y las graba con su vocabulario, con su acento, que es sumamente importante. Qué importante es esto de conservar y valorizar el Así acento, ¿verdad? Porque en Panamá somos muy dados a hablar bien o no. ¿Hablas bien o no? Y el no es hablar con acento. Entonces a mí eso me causa un poco de estrés porque yo digo, pero los españoles tienen como 200 acentos españoles que claro, son incluso lenguas, en algunos casos lenguas en sí mismas. Y todos son muy orgullosos, ningún andaluz se avergüenza de no decir las S, por ejemplo. Claro, y así debemos ser nosotros. Claro, y nosotros tenemos nuestros acentos y nuestras formas de hablar. Claro, a veces para hacernos entender, sobre todo con los extranjeros, pues toca hablar un poco diferente, o cuando uno habla profesionalmente, por ejemplo, en la radio, no puede tampoco... Bueno, pero sí es muy interesante guardar estas grabaciones y estos escritos,
porque representa nuestra identidad, ¿no? Y que esas cosas no se pierdan. Me encanta. Quiero adelantarme un poco para ir al corte comercial, porque cuando regresemos quiero que escuchemos un pedazo, un fragmento de esa grabación que usted nos compartió hoy. Lo va a poner ahí nuestro amigo Rey. ¿Cómo no? Pero déjame, antes de que nos vayamos, volver a repetirle a nuestros radioescuchas que se pueden ganar estos 3 libros escribiendo al 6203-7033, el WhatsApp de Radio Ancon. Muy bien, vamos al corte y de regreso escuchamos un fragmento de una grabación. Ya estamos de vuelta con más de 5 Mentes. Y aquí estamos de regreso en 5 Mentes, hablando sobre literatura infantil y si es o no un género universal. Creo que nos ha dado todas las respuestas la señora Irene, porque nos ha explicado muy bien sobre cómo se divide el género en sí, ¿no? De la literatura infantil, y que definitivamente es universal porque todos leemos libros infantiles, o la mayoría de las personas que nos gusta leer, eventualmente también, independientemente de la edad, vamos a los libros infantiles. Pero estábamos hablando antes del corte de una recopilación de tradición oral. Cuéntenos un poco sobre esa recopilación antes de que escuchemos el fragmento. Mira, estas recopilaciones se vienen haciendo desde hace un tiempo. La primera que inició con esto, con un libro muy conocido, fue Dora Pérez de Zárate. Hay que hacerle ese reconocimiento. Sin embargo, después se han descubierto otras tradiciones que no habían sido plasmadas, por ejemplo, de nuestros grupos indígenas. Hay grupos de la comunidad en Verá que han escrito sus tradiciones. Yo he investigado un poco al respecto y he traspasado a la ficción algunas de estas tradiciones, pero ellos le han dado voz ellos mismos, ¿no? Claro. Las tradiciones y las leyendas de las diferentes regiones del país existen y muchos autores las han recopilado, comenzando por Gil Blas Tejera en aquella época, muchos otros. Sin embargo, últimamente hay regiones que han sido dejadas un poquito atrás. Claro. Y yo me refiero, por ejemplo, a la parte este del país. Me ha sido muy grato encontrar personas que por iniciativa propia se han dado en recoger esta tradición, y no solo recogerlas, grabarlas y transmitirlas. Este es el caso, por ejemplo, de la comunidad de Tortí, el señor Víctor Gutiérrez, y su hijo, que han grabado esta serie de leyendas contadas con su voz. Yo quisiera que escucharan un poquitito, son un poco largas, pero es el tono, la utilización del vocabulario propio, es muy interesante. Claro, vamos a escuchar un fragmento. Hacia donde él. Ahí carajo, es que todos los animales se vinieron para acá y el ruido se acercaba y entre más para encima de él. Era toda clase de animales que corrían como que se hubieran visto al mismísimo Cachón. Se quedó mirando y iban pasando conejos, saínos, tigrillos y toda clase de animales del monte que corrían, y entre ellos vio un oso perezoso pasársele a un venado. ¡Puta coño! ¿Qué es lo que pasa aquí? Y todos los pelos se le pusieron de punta y don Ángel se tira al suelo y escucha un grito que jamás había escuchado. Un grito muy feo que venía hacia él, y él sale corriendo y el bicho lo sigue persiguiendo y empieza la carrera a 4 horas de la casa. Si paraba un poquito, el grito se sentía más cerca. No hay tiempo para mirar, ni mucho menos para pensar. Se manda corriendo, no se dio ni cuenta cuando pasó los 7 pasos del río. Llega donde había dejado el resguardo. Bueno, lástima que no tengamos el tiempo para pasar todos estos cuentos y leyendas, pero ya ven, eso es tradición oral, claro, con sus propias palabras espontáneas, pero eso tiene un valor, ¿no? Claro, lo que llamamos y lo que usted literatura decía, oral. Escuchar la narración como si fuese narrado a alguien que está ahí en vivo, como si Claro, lo estuviese haciendo para un grupo de niños quizás, ¿no? Exactamente. Y con el acento, eso, con las palabras. Y quiero decirles que él es una persona del área que tiene esta inspiración o la experiencia vivida, ¿no? Claro. Tenemos, por ejemplo, yo quisiera no dejar de mencionar a Carlos Francisco Chammarín, cuyo centenario estamos celebrando en el 2022. Uno de nuestros más grandes escritores infantiles y de otros géneros también. Y lo menciono porque él utiliza
ya de una manera literaria. La décima, por ejemplo, el verso, también fue un hombre que cultivó muchísimo el folclore y lo adaptó a los niños en los diversos géneros. Así que estarán escuchando muchísimo. Aquí vamos a regresar con la Fundación Jean-Marie a promover ese centenario. Excelente. Muy importante. Buenísimo. También, señora Irene, queríamos hablar de la cátedra. Usted nos quería contar una historia sobre... Sí, bueno, mira, yo he sido profesora toda mi vida y ahora me ha tocado ser profesora a la distancia, virtualmente. Tengo todavía muchos conflictos con la virtualidad, pero bueno, se vencerán. No se preocupe que no es la única. Bueno, hay un grupo centroamericano liderado por Brenda Monzón de Guatemala. Ella y otros tuvieron la idea de crear muy importante, una cátedra de literatura infantil centroamericana, qué chévere. Lo cual nos hermana en el conocimiento de lo que hay en un país y otro. Y finalmente tenemos mucho en común. Esta cátedra va a ser dictada, está siendo dictada y comienza la próxima semana, comienza la literatura centroamericana, donde participan todos los países de Centroamérica. Un especialista por país va a dictar cada módulo. Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica. Es decir, es muy interesante porque uno puede ver el paralelo, las diferencias y las similitudes de nuestros pueblos. Así es que esto es importante. Yo les voy a dejar la información a todos aquellos interesados, porque si tienen interés de escribir para niños, es importante lo que se está escribiendo en los países hermanos. Así es. Es muy importante conocernos y conocer cómo va el asunto. Así es que bueno, finalmente yo les digo que sí existe una literatura, y este libro que acabamos de publicar, Literatura Infantil en Panamá, que tiene más de 500 páginas, es un trabajo de investigación hecho a través de la academia por mi persona y la profesora escritora Telsi Sánchez. Hemos escrito este libro recogiendo todo lo que ha sido la literatura infantil en Panamá desde principios del siglo XX, lo cual demuestra que sí existe. Y hay, imagínense ustedes, en 500 páginas hay muchos autores. Claro, me imagino. Y Muchos además autores. usted hacía la aclaración de no es una antología. No es una antología, es una investigación. Ahí se menciona por género, porque en la literatura infantil están los géneros como en cualquier otra literatura. Está la poesía, está el cuento, la narrativa, que incluye cuento y novela, está el teatro. Y entonces en un primer capítulo esa diferencia que hay entre literatura didáctica, que ya ha pasado un poquito de moda y ahora se hace una literatura un poco más jocosa, más fantasiosa, y la literatura oral, que se basa en leyendas como que las que acabamos de escuchar. Claro, esto es muy interesante porque qué importante es tener en un país este tipo de investigaciones. Claro. Que al momento que uno quiere saber la historia de la literatura infantil en Panamá, ¿hay algún documento que lo ayude a uno a tener la información? Es que tú lo has dicho, eso nos motivó. Yo había recogido toda esta información de hace muchísimos años, pero no la habíamos plasmado, y el darnos cuenta que Panamá era uno de los pocos países del mundo que no contaba con un documento así. Como presidenta de la Academia Panameña de Literatura Infantil, yo me dije, esto es una obligación. Claro. Es una obligación. Llega un punto en el que hay que hacerlo. Hay que hacerlo, definitivamente. Y, señora Irene, yo tengo una pregunta más porque no quiero desaprovechar la oportunidad que usted está aquí con nosotros. Si uno quiere escribir libros para niños, ¿cuáles serían como las claves o las cosas que uno tiene que tener en cuenta ya desde el principio? O sea, ¿qué asuntos tiene uno que visualizar desde antes ya de empezar a escribir? Bueno, hay un teórico, escritor de literatura infantil, Gianni Rodari. Él dice que la fantasía unida al lenguaje, el drama, la acción, son factores importantísimos. Con esos elementos muy importantes. Ahora, una literatura infantil debe tener lo que yo llamo, para que sea una buena literatura infantil, ya en la edad lectora del niño, debe tener profundidad en sus palabras, definitivamente. No, hay una diferencia entre literatura informativa,
que sí solamente relata los hechos, los textos escolares, es una literatura informativa, y la literatura, que es la literatura creativa y que apela a la imaginación. Una palabra de un objeto que uno ve, pero que apela a otro sentimiento, que trasciende ese primer significado, es la literatura valiosa. Así es que mi consejo es leer, leer, leer. No solo autores nacionales, sino internacionales. Para entonces lanzarse a la aventura, ¿no? Que como decía Vargas Llosa, no es cosa fácil. Sí, que tiene su ¿cómo se llama? Sus dificultades, sí, bajarse a ese nivel. Sí, mira, lo ideal sería ser un buen escritor de literatura en general, además ser maestro. Pero si tú no tienes una de las dos cosas, debes buscar cómo reemplazarla. Porque conocer al niño es sumamente importante. Claro. Jennifer, ¿cómo estamos en nuestro concurso? Bueno, aquí la gente muy activada, de verdad muy contentos porque han estado escuchando el programa. Tenemos acá 3 ganadores que se contactaron con nosotros. Qué bien, súper. Así es, tenemos a la señora Diana Vilá, tenemos a periodista compañero Mario Muñoz y Andreina Salas. Ellos 3 son los ganadores. Súper. Diana Vilá, Mario Muñoz y Andreina Salas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que lo disfruten. Así es. Excelente. Nos pueden llamar para entonces coordinar la entrega para que lo vengan a retirar acá al programa. Exacto. Irene, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ha sido una sesión súper interesante sobre literatura infantil, que es un género misterioso quizás para muchos de nosotros, ¿no? Que Bueno, ustedes han sido unas interlocutoras muy informadas, las felicito, y yo pongo a disposición a nuestros escritores de la academia que con mucho gusto pueden venir y entablar un diálogo sobre sus propias obras. Ay, sí, me encantaría. Sí, tenemos escritores muy interesantes de todas las generaciones y de todos los géneros, así es que para escoger. Fantástico. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, los micrófonos abiertos. Seguramente nos volveremos a ver por aquí. Claro que sí. Gracias. Saludos a Radio Ancón, siempre al día. Gracias. Jennifer Bolívar, para mañana, ¿qué tenemos? Bueno, mañana cerramos la semana con un tema que no sé qué palabra decirlo, pero ¿Cómo saltamos de la literatura infantil a este tema? Así es. Lo que pasa es que 5 mentes es así, ¿no? Ajá. O sea, un día estamos en una cosa, el día siguiente... pero quiero decirles que ahora la literatura infantil toca todos los temas, cualquier tema, pero depende cómo se toque. Exacto. Así es. Mañana vamos a tener a Omar y Elizabeth de El arte de ser pareja y vamos a hablar sobre la infidelidad. Perdonar una infidelidad. ¿Se puede? ¿Se debe? Esa es la pregunta que tenemos para hablar con ellos. Son mexicanos, se van a conectar con nosotros vía Skype mañana. Y va a ser súper interesante porque vamos a hablar del tema de otra manera, por supuesto, para educarnos y para entender muchas cosas, sacando la parte del morbo. Por supuesto, vamos a hablar sin tabú sobre el tema de la infidelidad. Muy bien, entonces mañana un programa súper interesante a las 5 de la tarde por aquí por Radio Ancón, su programa 5 Mentes, mañana con Jennifer Bolívar. Nos estaremos escuchando. Gracias a toda la audiencia por estar con nosotros. Gracias. Hasta mañana. Bien.